Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como se lo prometimos con Anita, les voy a dejar un breve video acerca de la evolución de la historia y de la evolución del concepto de la calidad, ¿sí? La idea es, bueno, que tengan una breve explicación. Este material también lo tienen en los apuntes que subimos en el Moodle. Así que bueno, si tienen alguna duda o me quieren hacer preguntas, por supuesto, estoy en el WhatsApp, en el mail, en el Moodle, donde quieran. Entonces, bueno, la preocupación por la calidad existe desde que existe el hombre. Ya Platón hablaba de la excelencia, pero la calidad como inspección, como el concepto de inspección, eh, arranca en la Edad Media, antes de la Revolución Industrial, donde el trabajo era artesanal, es decir, el artesano se desempeñaba como fabricante de los productos que ofrecía, tenía contacto directo con el cliente, por lo tanto recibía las especificaciones directamente y realizaba un control sobre cómo quedaba su producto, o sea que el control de la calidad o el aseguramiento de la calidad en esa instancia era más bien informal, ¿sí? Lo controlaba él mismo. Luego, a principios del siglo XX, ya cuando arranca la revolución industrial, donde se comienza a dar la producción en masa, la calidad también sigue enfocada en la inspección, siempre al final del proceso productivo. Por eso se dice que en estas etapas la calidad se busca la calidad del producto. ¿Por qué? Porque siempre la calidad se da al final del proceso productivo y no antes, por ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, disculpen, durante la Revolución Industrial, ya me fui más adelante, durante la Revolución Industrial, bueno, un trabajo que tuvo mucho énfasis o que tuvo mucha importancia es el trabajo de Frederick Taylor, se lo considera el padre de la administración científica. No sé si ustedes lo recuerdan, de organización y gestión en primer año. Lo que hizo Taylor básicamente es separar las funciones de planeamiento de las funciones de producción. Entonces, quienes planeaban eran los ingenieros y los administradores, y quienes producían o ejecutaban eran los supervisores y los obreros. En este sentido, la calidad entonces siempre estaba a cargo de los supervisores, ¿sí? Quienes controlaban el producto terminado. Esto generaba una separación o un distanciamiento tanto de la gerencia o de quienes planeaban o de los altos directivos con respecto a la calidad, que en esa época también estaban muy concentrados en la eficiencia, es decir, en producir más a un menor precio o a un menor costo. Entonces, la calidad no les era muy relevante y más que nada porque estaba a cargo de los supervisores. En esa época se contrataba mucho supervisor y la función de calidad estaba relegada a este grupo de personas. Y en algunas instancias existía un área de calidad dentro de la empresa que era llevada a cabo por estos supervisores. Y también con esto existía una indiferencia con respecto a hacer las cosas bien del mismo obrero, porque él sabía que de la calidad se ocupaba el supervisor. Entonces tampoco existía un gran compromiso con respecto a la calidad. Y en este sentido, en esta época, comenzó a generarse una crisis con respecto a la calidad de los productos. También entre fines de la Revolución Industrial y antes de fines de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a gestarse lo que es el control estadístico de procesos. Es decir, no sé si tienen presente, creo que en la bibliografía está
que se comenta acerca del trabajo que hizo la Bell Company, que era la empresa de telecomunicaciones de los Estados Unidos, donde a partir de un trabajo que se lo pidió a Stewart, que también es otro de los gurúes de calidad, se comenzó a controlar estadísticamente el proceso, es decir, se pasa de la inspección, se corre un poquito más adelante del proceso productivo y ya se comienza a estudiar las variabilidades que provocan eh, costos de calidad. Luego surge otro punto de inflexión en cuanto a la concepción o lo que se entiende por calidad o qué es lo que predomina en el management respecto a la calidad, es la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. En esta época, bueno, existía una gran, se da a comienzos de 1950, donde existe en Estados Unidos una gran escasez de bienes de consumo y a su vez existe consumidores ávidos por consumir, por comprar. Entonces, las empresas estaban más enfocadas en producir en cantidad, porque total todo lo que se producía se vendía. En este sentido, la calidad sigue estando o sigue siendo parte o lo más importante con respecto a la calidad en esta época sigue siendo la inspección. Y el área de calidad sigue siendo un área separada del resto de las áreas, sin involucramiento de la dirección y sin involucramiento del propio obrero. En esta época surge el trabajo de Juran, que es otro de los gurúes de calidad, que está en el apunte. Ellos proponen a empresas americanas comenzar a pensar la calidad de otra forma, no solamente como una función técnica que corresponde a los supervisores y que solamente se basa en el control de la variabilidad de los procesos o en la inspección al final del proceso productivo, sino comenzar a pensar la calidad a partir del involucramiento de la alta dirección. Con las empresas americanas no tuvieron cabida, digamos, o no tuvo buen recibimiento la propuesta de ellos. ¿Por qué? Porque las empresas estadounidenses estaban muy centradas en abastecer ese mercado interno, entonces estaban muy concentradas en la cantidad. Entonces, estas dos personas se van a Japón, que también Japón en esa época había salido de la Segunda Guerra Mundial, era un país devastado que necesitaba reconstruirse, y en Japón prestaron sus servicios a varias empresas japonesas, las cuales adoptaron muy bien esa filosofía en la cual la gerencia o la alta dirección se compromete con la calidad. No es solamente una función aislada de los supervisores, sino que no es una función de especialistas, sino que también es una forma o es una filosofía de toda la empresa. Con esto las empresas japonesas, bueno, esta nueva filosofía tardó unos años, pero en la época de los 70, más o menos, comienzo de los 80, las empresas japonesas logran ser muy fuertes, muy competitivas a nivel mundial y logran penetrar grandes mercados internacionales. Así se conoce, grandes marcas japonesas como por ejemplo la Toyota. Bueno, existen, ahora no se me vienen a la cabeza, pero seguramente ustedes sí, grandes empresas japonesas que se hacen fuertes y que son conocidas por sus productos de gran calidad justamente en esa época. Entonces
estos productos japoneses comienzan a penetrar el mercado de Estados Unidos, desplazando de alguna manera los bienes nacionales. Los americanos encontraban que obtenían productos de origen japonés a una calidad mucho mejor y quizá a un precio similar o hasta inferior que los propios productos nacionales. Con todo esto, la economía de Estados Unidos empezó a resentir, porque existía una gran penetración de estos productos, y se dieron cuenta de que el tema estaba en que no eran competitivos porque no habían prestado atención en la calidad. Existía una gran proliferación también de demandas legales en Estados Unidos en esa época por productos mal hechos o mal elaborados. Entonces todo esto se confluyó en que el tema de la calidad se convirtió en una cuestión de Estado. Y tanto es que el gobierno de Estados Unidos comenzó a promover prácticas en las empresas para que estas comiencen a incorporar la calidad desde la dirección hacia todas las áreas de la organización. El premio Malcolm Bridge, creo que es ese, eh, justamente lo lanza el gobierno de Estados Unidos y se lo otorga a las empresas que tienen excelencia, digamos, en cuanto a sus procesos y productos. Y lo que quería Estados Unidos era que sus productos vuelvan a ser competitivos y sean más competitivos que los japoneses. Y entonces ahí, bueno, se da un nuevo resurgimiento de la calidad también en las empresas americanas, porque estas reconocieron a la calidad como una clave para la competitividad mundial, ¿sí? Y lo cual se la promovió en gran medida a toda la industria. Ellos se plantearon, si Japón puede, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Así las grandes automotrices americanas, como por ejemplo la Chrysler, la Ford, la General Motors, empezaron a adoptar técnicas de calidad que venían justamente de empresas japonesas, como por ejemplo la Toyota. Y así, aunque en un principio, y así surge o continúa la evolución del concepto de calidad, si bien en un principio todas estas empresas eh, las iniciativas en cuanto a la calidad se enfocaban en reducir defectos y fallas y errores mediante la utilización de mediciones, estadísticas y herramientas propias del área de calidad. De a poco, así como los japoneses, los directivos, los CEOs de las empresas comenzaron a darse cuenta que otro factor importante para obtener la calidad era, por ejemplo, en cómo se atendían a los clientes, cómo se establecían relaciones a largo plazo con los clientes, si había calidad en la forma en que la empresa delineaba su estrategia corporativa, si había calidad en la forma en que la empresa recopilaba datos y hacía eh, obtenía algún tipo de predicción con respecto a esos datos, o cómo se interpretaban esos datos, en la forma, en cómo, bueno, sí, lo dije, cómo se atendían a los clientes, cómo se establecían relaciones a largo plazo, cómo se capacitaba y se incentivaba al personal. Entonces, la calidad empezó a ocupar lugares que estaban fuera del ámbito de la producción, además de la producción, fuera de ese ámbito, y apareció el concepto de gestión de la calidad o gestión de la calidad total, que ese es un concepto que lo vamos a desarrollar en la unidad 3, pero básicamente se resume a que la calidad debe estar presente en todas las áreas y procesos de la organización. Si yo tengo un producto de excelente calidad, pero me lo facturaron mal,
mi satisfacción como cliente no va a ser la misma. Si tengo, a ver, si tengo un producto, si pedí un servicio y me lo dieron 2 semanas después, eh, por más que el servicio sea muy bueno en sí, el servicio, pero si el tiempo de entrega no es el óptimo, tampoco voy a estar conforme. Entonces, la gestión de la calidad justamente es eso, es trabajar con calidad en todas las áreas de la organización, no solamente en el área productiva. Básicamente es eso. Nos vemos.